Vamos a escuchar a la profesora María Elena Nadeo, que es docente, feminista, diploma superior en políticas de igualdad de Claxo, posgrado interdisciplinario en mujer, de psicología de la UBA, entre otros. Fue legisladora en 3 periodos parlamentarios, puso en marcha y presidió el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes hasta el 2007 y actualmente es secretaria general de la APDH e integra a PIABA, la Mesa de Articulación de Niñez. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que en estos encuentros están tan cargados de afecto también y de contenido, de altísimo contenido, pero el afecto genera una sensación muy particular, ¿no? De unidad, de estar trabajando en conjunto. Y la verdad que tanto con Marcelo Klingo, desde los 90 nos conocemos, con Alicia Rotela también, con varias compañeras, ahí la veo a Ángela también, Cardela, nos conocemos con Eduardo Tisera, de las luchas en esto de recuperar la memoria, las luchas, yo particularmente siempre estuve muy ligada, siempre empecé mi militancia con el sistema educativo, las luchas contra la Ley Federal de Educación, contra la privatización de la época de Menem. Por eso cuando hablaba recién acá el compañero La Palma, a mí también, a mí me impacta mucho, se lo decía Marita Varela, al saludarla en el inicio de APDH, la compañera, muchas gracias por estar. Le decía que a mí me recuerda mucho esta época, en la que el 2001-2002, el derrumbe del Estado, ¿no? Quizá ahora de una manera mucho más brutal, ¿no? Mucho más brutal. Aquello fue un plan sistemático que se fue generando los 80, los 90, con mucha resistencia, heroicos los ferroviarios, por ejemplo. Heroicos también mis compañeros docentes. Acá en Ciudad Autónoma logramos evitar que se aplicara la Ley Federal de Educación. En Cava y en Neuquén logramos frenar la Ley Federal de Educación con un acuerdo transversal. Ese fue un logro muy importante. No me quiero emocionar porque... Sí, ¿no? Vale la parte justo acá. Rodeada de psicólogos, ¿no? Estoy en el mejor lugar, pero iba a decir que en aquellos años logramos frenar la baja de edad de punibilidad. En los 90 con Rucauf, después con Macri últimamente, y bueno, y ahora me parece que no lo estamos logrando, aunque vamos a seguir dando batalla, ¿no es cierto? Vamos a seguir dando batalla. Bueno, y en esto de recuperar la memoria, yo tomé también el tema para empezar, iba a empezar hablando de la pandemia y del 2001, del neoliberalismo y cómo, pero la pandemia realmente generó un quiebre muy fuerte en todo lo que es el ámbito colectivo, comunitario, y no es casual que después la motosierra se haya apoderado de los medios y no es casual, en eso coincido mucho con el compañero, y quizás, y también por ser parte de la PDH, tendría que decir que en esto de recuperar la memoria es muy bueno recordar que somos sobrevivientes, muchos de nosotros por nuestra edad, los más jóvenes lo viven, lo aprenden, lo recrean, de la dictadura. Y que en esto de recuperar el sentido y recuperar las luchas, el ejemplo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y de todo el movimiento de derechos humanos del cual somos parte, también es un ejercicio muy interesante acerca de cómo ponernos de pie, cómo frente a los embates de tanta destrucción, de esta catástrofe social, política, subjetiva, que se cierne sobre nosotros, que el sistema capitalista, que las estructuras de poder generan, ¿no? Es como que hay una estructura de poder que está permanentemente generando más riqueza para unos pocos, más exclusión y más marginalidad para muchos. En esto, ¿cuántos sabrá, no? El padre Paco, de esto
Pero bueno, esto lo vivimos quienes vemos en nuestras escuelas, lo vemos en los barrios, lo vemos ustedes en los consultorios y en el sistema de salud. Recién recordé, acá el compañero hablaba del dolor social. Recordé en el año 2000, cuando se pone en marcha el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas, en el peor momento, en la crisis después del 2001-2002, teníamos la ley 114, una ley nueva, maravillosa, redactada al calor de la convención. Allí en esos debates en la legislatura porteña, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ahí entré muy en contacto con Marcelo Klingo, por ejemplo, que venía también a aportar en este enfoque de los niños como sujetos de derecho y del nuevo paradigma de la convención, ¿no? Y ahí luchamos contra el poder fuerte del patronato, la policía brava, los jueces del viejo patronato, que son los jueces del patriarcado también, ¿no? Desde ese paradigma. Y en ese momento vino al Consejo, pusimos en marcha el organismo de infancia, sin un peso, porque era la crisis, era el momento en que realmente no había recaudación fiscal, no había... yo recuerdo haber estado en una reunión era el gobierno de Aníbal Ibarra, donde la ministra de Hacienda, la secretaria de Hacienda, vino y dijo, tenemos solamente para comedores, escuelas y hospitales. Comedores, escuelas y hospitales. Lo demás se suspende todo, no hay recaudación, no había entrado dinero por la crisis, no el derrumbe. Pero esa fue la prioridad. Pusimos en marcha el organismo de infancia y vino a darnos unos cursos de la mano de Bagiberti y Silvia Bleismar. Silvia Bleismar, recién la evoqué cuando vos hablabas de su dolor país. Y ella, si tomáramos ese dolor país, cuando ella hablaba del arrasamiento subjetivo de nuestros pibes, de nuestras mujeres, de las mujeres de los barrios, y después, es lo que estaba generándose en ese momento en un piso cada vez más fuerte de desigualdad. Yo veo hoy esto agravado por la pandemia, agravado porque hay un poder político más cruel, ¿no? De mayor, si podemos diferenciar al menemismo del mileísmo, es la extrema crueldad. La crueldad, la persecución, el ensañamiento a los opositores políticos, la violencia. Hoy están denunciados periodistas en la Argentina del siglo XXI, la verdad, en sede penal, ¿no? Además de mucha otra gente. Con el padre Paco nos conocemos, y no me quiero emocionar, no sé si lo voy a poder, del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Allí nos hemos encontrado muchas veces, por ejemplo, Milagro, otra presa política, sigue presa, y condenada arbitrariamente. Ahora, ¿cómo vivimos hoy nosotros, los trabajadores de la salud, de la infancia, de la educación, esto? ¿Cómo viven los pibes? ¿Y cómo viven nuestros chicos, nuestras chicas, esta situación cuando hay un endurecimiento de la vulneración de derechos? La violencia institucional, los abusos intrafamiliares, el bullying es algo muy presente y que todavía no lo hemos abordado con total fuerza, y el aumento de las brechas sociales de la desigualdad, por supuesto, el aumento de la desigualdad. Yo siempre, cuando trabajábamos en el Consejo con los equipos interdisciplinarios, cuando hablábamos, ¿qué es una gestión democrática? ¿Por qué tenemos tan buen recuerdo todos de aquel Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes? ¿Por qué nos seguimos queriendo a lo largo y decimos, ¿te acordás? Y cuando hicimos aquello, lo otro, porque tratamos de generar un estilo de gestión democrática. Teníamos el respaldo de la Convención de los Derechos del Niño, ni más ni menos, teníamos el respaldo de la Constitución porteña, que nos habla de descentralización, de participación ciudadana, de la perspectiva de género, de la educación sexual integral. O sea, teníamos todo ese respaldo,
pero teníamos un contexto muy desfavorable. Entonces, siempre tratábamos de contextualizar. Nuestro rol es analizar el contexto, recuperar la memoria, analizar la realidad, saber por qué, y transmitir esto también a nuestros compañeros, compañeras, por qué esto no ocurre porque es algo del orden natural, ni porque nosotros somos así, o porque hemos caído o hemos incurrido en algún error. Esto ocurre porque hay un sistema que está generando, claro. Sí, no ocurre por, no es un pecado tampoco. Y bueno, y entonces, por ejemplo, yo quería traer como experiencia, Eduardo recién mencionó el tema de género, y la verdad que lo pensé poco, pensé más en el Consejo de los Derechos y en los niños para esta actividad, quizá por la afinidad que tenemos, por la práctica y la militancia en común. Pero Eduardo menciona el tema de género. ¿Cuándo el movimiento de mujeres se puso de pie con tanta fuerza? ¿Cuándo pasó de ser un grupo muy interesante de académicas y especialistas que generaban lobby, trataban de incidir en el ámbito político y académico, a ser un gran torrente, la marea verde-violeta? Yo creo que fue en el momento en que las víctimas dejaron de ser víctimas y se convirtieron en sobrevivientes y en ejemplo de lucha y en ejemplo de militancia. Ustedes recuerdan, en el año 2015 fue el asesinato de Kiara Páez, una jovencita embarazada que estaba enterrada en la casa de sus suegros. O sea, y hubo otros asesinatos, y eso generó una autoconvocatoria, más la convocatoria de las militantes que luchábamos por las muertes maternas, por aborto clandestino. Entonces, ni una mujer más muerta por aborto clandestino, ni una chica, ni una joven muerta por femicidio. Las víctimas se convirtieron en lucha, en voz de militancia, un poco también el ejemplo de los organismos, ¿no?, de derechos humanos. Es la misma lógica, la misma continuidad. Bueno, de aquel año y en niñez, yo reivindico mucho cuando me preguntan qué fue lo más importante o qué rescatarías de la gestión de gobierno en aquellos años. Nosotros pusimos en marcha un CAT, un centro de atención transitorio. Había 4.000 chicos en situación de calle, 4.000, más familias, más, pero niños y adolescentes en situación de calle. Entonces pusimos en marcha un CAT, un centro de atención transitoria. Y ese centro de atención transitoria, donde nos asesoró Marcelo Klingo, nos asesoraron muchos compañeros y compañeras, Gustavo Gallo, teníamos una guardia jurídica que peleaba, era protección frente a la policía brava para evitar que los chicos fueran detenidos, y un ámbito de alojamiento, de abrigo. Hicimos un protocolo muy flexible. Nos cuestionaban por eso, nos decían, no, hay que poner un requisito de tal edad, y si el chico no tiene familia acá o allá. No, a los chicos no se les pregunta, así como no tienen nacionalidad, todos los chicos tienen los mismos derechos. Hicimos un protocolo muy flexible, un equipo muy comprometido, muy capacitado. Bueno, los chicos tuvo prioridad presupuestaria, aún en el marco de la crisis, ese CAT tuvo prioridad presupuestaria, en alimentos, en ropa, en personal. Los equipos tuvieron grandes crisis, porque era la época del SIDA, era la época donde los chicos estaban, fue el momento en que el crecimiento del PACO en los barrios, había muchos chicos que ingresaban y tenían abstinencia, y había que contenerlos. Entonces, bueno, ahí los equipos abrazaban a los chicos, pero literalmente abrazaban a los chicos, tema que después empezó en muchos espacios, en educación pasa mucho esto, el tema del contacto físico es un problema, genera problemas. Bueno, nosotros no teníamos problemas en abrazar a los chicos.
y la verdad que esa fue la mejor decisión, la mejor experiencia, y la que nos dio aliento para decir que es posible trabajar en las peores circunstancias y seguir adelante. Y bueno, podríamos hablar de muchas, vamos redondeando, bueno. Y una última experiencia quiero comentarles, ya no del viejo Consejo de los Derechos, sino de una ley que hicimos en la legislatura porteña, la ley de profesores por cargo, que generó que cada profesor o profesora tenga una cantidad de horas extra clase. Con esas horas extra clase se pueden hacer muchas cosas, muy buenas, regulares, malas, depende la escuela, depende. Pero bueno, en el Colegio Pueyrredón, que es una escuela que queremos mucho porque es de San Telmo, y aparte donde sí tenemos pendiente, donde yo trabajé muchos años, fue mi escuela de base junto con el Normal 3 en San Telmo, la escuela Pueyrredón en Chacabuco. Bueno, hace poco tiempo allí el régimen de profesores por cargo lo tomó un vicerrector maravilloso, Ricardo Espadea, que falleció muy joven, siempre lo evoco. Él es de historia, como yo. Él es de historia, pero desarrolló mucho la actividad teatral. Y entonces convocó a todos los profesores con sus horas extras y les dijo, hagamos un gran proyecto artístico, arte, historia y memoria. Y trabajaron teatro, trabajaron radio, y esa escuela tiene los 2 turnos, mañana y tarde, con grupos de teatro que recorren los clubes y que van a exposiciones y que son convocados. También por esta impronta de lo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, para terminar, el sistema intenta neutralizarnos, lo decía Marcelo al empezar, ¿no? Intenta destruir, nos burocratiza, el riesgo de la burocratización en el Estado. Yo que defiendo tanto el Estado, no tenemos que burocratizarnos. Nos anestesia, fingimos demencia, este es un término que se escucha mucho ahora, ¿no? Fingir demencia. Nos corremos, nos retiramos, caemos, pero nos levantamos. Ahora, ¿qué necesitamos para levantarnos, no? Y para estar de pie. Necesitamos analizar la realidad y abrazarnos con nuestros compañeras y compañeros, no perder la mística del encuentro y de la solidaridad. Hasta ahí.